Gracias, hermano Ángel, por su presentación. Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. Hagan favor de sentarse. Y hermanos, en esta tarde ya enviamos saludos a nuestros hermanos que nos ven a través de internet, esperando que pues meditemos todos juntos, nuestros hermanos aquí en Tacubaya y con aquellos hermanos que están lejos, meditemos, repito, acerca del tema. Hay un porqué, hermanos, del bautismo indudablemente. Y ese es el tema que vamos a tratar. Lo voy a llevar al pizarrón y estaremos atentos a todo lo que nosotros hablemos, hermanos. Por favor. Entonces, nuestro tema será el bautismo. Hay tres formas de bautizar: infusión, aspersión e inmersión. Si, hermanos, aquí hiciéramos una votación, ¿usted por cuál votaría? ¿Bautismo de infusión, aspersión o inmersión? No vale el voto porque nadie levantó la mano. Bueno, voy a decir que son ustedes 60 en este momento. Bien, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Nuestros hermanos que nos están viendo, ahorita explicamos esta forma de bautismos. Éxodo, repito, capítulo 12. Dice en los versículos 48 y 49. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el prosélito que peregrinare entre vosotros. De acuerdo a estos dos versículos, nos están diciendo en una forma muy clara que, hermanos, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, en ellos existían, hermanos, los extranjeros. Nada más que en la versión hebrea no dice extranjero, sino dice prosélito. Y es bien aplicable. ¿Por qué? Porque, hermanos, no puedo decir a un extranjero, a uno que ignora, oye, te vas a circuncidar. Este debe de tener noción para participar de la Pascua y luego entonces tiene que circuncidarse. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado. Entonces ya se podía exigir la circuncisión. ¿Por qué? Porque era un prosélito. Repito, no era nada más de decir te vamos a circuncidar o te tienes que circuncidar. No, este ya tenía conocimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que, hermanos, antes de celebrar la Pascua se tenían que circuncidar. ¿Para qué? Para poder participar del Cordero, que era la Pascua. Ahora bien, regreso al pizarrón. Cuando, hermanos, se habla acerca de infusión, voy a ser más claro, es cuando en la iglesia popular toman al niño, ¿verdad? Y mojan su mollera o su cabeza y ya para ellos eso es un bautismo. Aspersión, asperjar, es como cuando, hermanos, se ven en algunas pinturas, pero quiero decir, esto también se practica dentro del protestantismo. Se toma a la persona y con la mano pues depositan agua, también estando de pie el candidato. Inmersión es como dice la palabra de Dios. He visto películas, hermanos, cuando en el río Jordán
se bautizan a través de este bautismo de inmersión, como nosotros lo hacemos, hermanos. A eso se debe que vamos a hablar acerca del bautismo. Hemos notado que, hermanos, últimamente y difícilmente algunos hermanos no se bautizan por miedo, por diferentes situaciones en su vida personal, por eso no se bautizan, pero quiero ver lo que decía Josué: esfuérzate y sé valiente. La otra parte de valiente, ¿qué será? Cobardes. No se bautizan porque son cobardes, y perdón la expresión, pero es válido. Entonces, si se nos hace una invitación para bautizarnos, debemos de dejar la cobardía. Los argumentos, repito, los conocemos hasta la saciedad. Conocemos argumentos por los cuales no se quieren bautizar, porque quieren seguir la forma de vivir, hermanos, que llevan de disolución, de pecado, en fin, y tienen miedo, tienen temor. Pero, hermanos, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De cualquier forma, hermanos, están en pecado, sabiendo que lo deben de hacer. Éxodo 29. Éxodo capítulo 29. Vamos a ver el inicio de los lavamientos. Éxodo 29, versículo 4. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua. Acuérdense que el apóstol Pablo en Hebreos habla de lavamientos. Entonces, una forma de purificarse, de lavarse, hermanos, era antes de entrar al tabernáculo. ¿Quién era el que lo debía de hacer? Aarón. Dice el capítulo 30. Éxodo 30, versículos 18 en adelante. Harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y la has de poner entre el tabernáculo del testimonio y el altar del sacrificio, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies. Cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, se han de lavar con agua y no morirán. Y cuando se llegaren al altar para ministrar, para encender a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se lavarán las manos y los pies y no morirán. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su simiente por sus generaciones. Entonces, está el tabernáculo, forma de tienda de campaña. Está, hermanos, la fuente de metal, de bronce, y luego está el altar de los sacrificios. Para poder llevar a cabo sus funciones, Aarón y sus hijos se tenían, hermanos, que lavar. Se depositaba el agua, que es muy importante dentro de la palabra de Dios cuando se representa. Eso es: goteará como la lluvia mi doctrina, como el rocío mi razonamiento. El tipo, sí, agua, doctrina. Cuando, hermanos, el profeta Isaías, cuando hace y dice que como la nieve desciende del cielo y viene, hermanos, a abastecer la tierra, es para que fructifique. Entonces tiene una función el agua, y esa agua, indudablemente, que nosotros ocupamos debe ser un agua cristalina, un agua purificada, limpia, cuando sale, hermanos, de aquellas fuentes, en fin, y ahí vamos nosotros a bautizar o a bautizarnos. Cuando se entraba al tabernáculo del testimonio, se lavaban con agua, y dice, y no morirán. Aparte, si llegaran a encender, sí, a Jehová la ofrenda que se ha de consumir al fuego, también se tenían que lavar las manos. Quiere decir que la palabra de Dios nos está enseñando la forma de purificarse. Y en lo regular, en lo normal, trabajo, hermanos, ocupo lo que dice Génesis, con el sudor de tu frente. Entonces, ¿qué hago?
me baño y hermanos quedo limpio. Entonces ya es de hecho que yo me tenga que lavar. Pero vamos a ver, dice el Salmo 51 y versículo 2. ¿Qué fecha les dije que se va a llevar a cabo los bautismos de Oriente, de esta zona? 14 de marzo. Porque, hermanos, va a ir la localidad del Moral, Churubusco y parte del área esta de hermanos Tacubaya, que nos toca ir con los hermanos de Puebla. Entonces decía a ustedes el Salmo 51. Vamos a ir bastante, iglesia. Salmo 51, dice el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Dice Salmo de David, cuando después que entró a Batseba, vino a él Natán el profeta. Cuando entró, cuando el rey David había cometido pecado. ¿Con quién? Con Betsabé. Ya en la traducción. Y hermanos, ¿qué le dice a Dios? Indudablemente que al suplicarle piedad, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, tengo la necesidad de que me laves más de mi maldad y que me limpies de mi pecado. Purifícame con hisopo. Hisopo es como cuando tomamos una esponja, hermanos, los que no usan lo que decimos nosotros zacate, que para los hermanos del Salvador zacate es lo que comen los animales, hermanos, lo que llamamos el pasto. Pero la idea es, hermanos, bañarnos, pero en la tipología dice, purifícame con hisopo. Algo, hermanos, yo no creo que una esponja o un hisopo me esté haciendo referencia aquí el rey David, sino es el tipo que está ocupando. ¿Para qué? Para que Dios lo purifique, para que sea lavado y emblanquecido, dice, más que la nieve. Hace días, hermanos, que yo una tormenta terrible allá en Nueva York, de nieve, Chicago, toda esa área del norte. ¿Por qué? Porque, hermanos, son sitios donde usted ve los copos, cómo están cayendo, hermanos. Algo que no vemos por lo regular en México, excepto el norte. Pero esa nieve es blanca y llega a deslumbrar cuando, hermanos, la vemos por los rayos solares. Pero aquí, repito, el rey David nos está haciendo pensar de una forma de purificación. ¿Quién no se ha bautizado, hermano? Levante la mano. ¿Quién no se ha bautizado en la iglesia? Bueno, entonces, sí tenemos candidatos, hermanos. Antes cuando se hacían los bautismos en un solo lugar, se llegaba, hermanos, de asistencia con 300 hermanos, en un solo lugar. Hoy nos cuesta, hermanos, de que los hermanos digan, yo me quiero igualar al rey David y pedirle a Dios que me lave de mi maldad, que me lave de mi pecado, que me limpie, que me purifique. ¿Pero qué va a purificar? Mi corazón, el hombre interior. ¿Qué va a purificar? Mis pensamientos. Porque tengo necesidad de que venga a existir en mí una nueva criatura. Isaías 1. Isaías capítulo 1, dice el versículo 16. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hermanos, cada año antes de la Pascua
se predica el bautismo con un propósito. Usted quiere participar de la Pascua. Tiene que circuncidar ahora su corazón. Tiene que emblasquecer, hermanos, porque dice lavad, limpiaos. Es necesario. Dice el versículo 4 de que, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, tornáronse atrás. Nuestra obligación como pastores de la iglesia, como ministros, como ancianos, es provocarlos a ustedes, hermanos. Yo soy muy valiente para muchas cosas, pero debo de ser valiente para lo que Dios me está pidiendo. Y reitero, no ser cobarde. Porque esto es así, hermanos. Si te quieres convencer o ya eres convencido por la palabra de Dios, debes de actuar. Pero ya, hermanos, eso no es, no crean que nuestro Señor Jesucristo decía, el que creyere se necesita, hermanos, ser instruido para poder decir creo y fuere bautizado, es encontrar la salvación. Ustedes escucharon hace un momento la lección. Indudablemente que la lección nos invita, hermanos, a tener una esperanza. Pero también necesito yo convencerme, no ser ambivalente, no ser ahí, tengo vida. Eso no es verdad. Nuestra vida es así de rápida. Dice ahora Marcos capítulo 10, Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, dice el versículo 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, Marcos, repito, ya lo tiene usted, ahí capítulo 10, versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Cuando aquí, hermanos, hay hombres como Jacobo y Juan, dice que se llegaron al maestro diciendo, queremos que nos hagas lo que pedimos. ¿Qué quieren ustedes? Que en tu gloria uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y dice, no, a ver, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? No saben lo que piden. Sí, y les puso el ejemplo. Si ustedes bebieran del vaso que yo bebo, lo pueden hacer. Si pueden ustedes ser bautizados del bautismo que yo he profesado y que he dicho, seréis bautizados. Pero que se sienten a mi diestra, a mi izquierda y a mi derecha, no es mío darlo, sino solamente a Dios. Entonces el mismo Jesucristo nos está diciendo que Él puso un ejemplo. Ustedes se pueden bautizar del bautismo que yo me bauticé. Mateo 3. San Mateo, capítulo 3. ¿Cuál es el bautismo que profesó Jesucristo? Dice Mateo 3 y versículo 2. Y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Se está anunciando el reino. ¿De qué forma lo hace Juan Bautista? Un bautismo de arrepentimiento. Y eso es lo que el hombre necesita, bautizarse. Y dice el versículo 6, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí hemos explicado que de acuerdo al griego es la palabra baptizo, que es la acción de bautizar. Y eran bautizados de él, Juan, yo como Juan bautizo, pero se aplica la palabra griega baptizo. Dice el versículo
14. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Eso necesita experimentar usted que no se ha bautizado. ¿Qué necesita? Que Dios diga lo mismo en su persona. ¿Qué va a decir? Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Y hermanos, que reciba usted el don del Espíritu Santo. Y hermanos, ya teniendo el don del Espíritu Santo, cuando llego a esas aguas y me bautizan, estoy participando del bautismo del que yo soy bautizado, del que dijo Jesucristo. ¿Y eso a qué conlleva? Igual a encontrar la vida eterna. Repito, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahí está la salvación. Ahí está la forma en que yo puedo bautizarme. Y no todo eso. Y miren, voy a sacar a colación lo que se preguntaba. Hermanos, el texto y el contexto siempre nos va a llevar, Mateo capítulo 10, a la contestación. Y voy a parafrasear lo que vamos a darle lectura en estos momentos. Mateo capítulo 10, desde el versículo 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz sino espada, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, sí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Es sencillo lo que está diciendo aquí Jesucristo, porque Jesucristo no vino a meter, hermanos, paz, sino espada. Y esa espada los va a partir. ¿De qué forma? Pues bien sencillo, porque aquí va a haber una guerra entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija. Y también va a haber guerra entre la nuera y la suegra. Y también los enemigos van a ser los de su casa. Entonces Jesucristo está enseñando una forma, y hasta en los versículos siguientes: y el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que buscar el camino que me está marcando nuestro Señor Jesucristo. El que no toma su cruz, el que no toma el evangelio para seguirme, ¿no es digno de mí? Entonces, ¿en qué forma voy a tomar, hermanos, mi vida? Pues no obedeciendo a Jesús. Pero si hago la voluntad de Jesús, ¿sí?, yo mi vida la voy a perder, pero tengo que encontrar la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Y el que perdiere su vida por todo lo que ya les expliqué, dice Jesús, entonces, sí, van a encontrar o van a hallar la vida eterna. Dice capítulo 16 y versículo 21. Capítulo 16, desde el versículo 24, para ser más concisos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Y eso lo fusiono con el bautismo, hermanos.
¿Qué es para mí mejor? ¿No bautizarme o bautizarme? Porque ya Jesucristo lo dijo. Tú te puedes bautizar con el bautismo que yo te estoy enseñando. ¿Sí? No causes escándalo. Te tienes que bautizar porque si quieres seguir tu voluntad, entonces te vas a perder. Pero si haces mi voluntad, entonces vas a encontrar la vida eterna. Jesucristo puso el ejemplo. Si allá, hermanos, en el Antiguo Testamento eran los lavamientos a través del agua para purificación, ahora el bautismo que corresponde es para que yo encuentre una purificación en mi cuerpo y sobre todo en mi corazón y sobre todo, hermanos, en mis pensamientos. Quiero recordarles a ustedes, hermanos, ¿qué pensaban antes de llegar al bautismo? Quiero decir, antes, 2 días, 3 días antes de bautizarse. ¿Qué pensaban ustedes, hermanos? La verdad. ¿O qué pensábamos? ¿No era eso? Que Dios nos purificara. Porque sabíamos el estado en que estábamos viviendo. Y lo aceptábamos. Decíamos, Dios mío, me quiero bautizar. Porque me vas a perdonar mis pecados. Eso todos, nadie lo puede negar. Eso es lo que pensábamos. Íbamos, hermanos, con orgullo, vestidos de blanco. Ya estaba ahí el río, ¿sí? Y hermanos, varones, mujeres, todos formados. Se nos tomaba, hermanos, un juramento en Éxodo capítulo 20, que algunos a veces lo olvidamos. Y en ese juramento ponía mis manos, repito, mi mano derecha en Éxodo capítulo 20, y ahí, hermanos, a través de una oración, yo me comprometía a ser fiel a Dios. ¿Eso es lo que nos da miedo? Porque, hermanos, un pacto, aunque sea de hombre, confirmado, nadie lo puede cancelar. Y es un pacto que hago con Dios. Y eso lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y repito, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué soy cobarde? Cuando creo que mi vida ya está comprada. No es cierto. Porque estoy pensando en mi vida. Mi vida se la debo dejar a Dios. Dice Hechos capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y hermanos que nos están viendo, también la predicación es para ustedes, si es que no se han bautizado. Ya, hermanos, antes de la Pascua, pida que usted sea bautizado. Arrepiéntase, hermanos. Versículo 8. No, Hechos 1, 5, perdón. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Juan Bautista bautizó con agua. Pero hablando de Jesucristo, dice, no muchos días van a pasar cuando ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y hermanos, en Hechos capítulo 2, no le voy a dar lectura, dice que estaban reunidos todos, hermanos, aquellos, y que, hermanos, aparecieron lenguas como repartidas de fuego. ¿Para qué? Para que se asentase sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No me debo de olvidar, de acuerdo a Hechos 2:38, que, hermanos, dice, bueno, aquí está ya el versículo 38, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces,
tenemos el Espíritu Santo. Eso que está escuchando usted en estos momentos es por el Espíritu Santo, hermano. No crean que es porque está hablando el hermano Andrés, no. Es por el Espíritu Santo. Se perdonan los pecados. A veces se ha preguntado, bueno, ¿y si el hermano mató antes de bautizarse? ¿Y si el hermano robó? ¿Y si el hermano adulteró antes de bautizarse? Todo se perdona, hermanos. A lo mejor yo puedo pensar, uy, el hermano mató, cometió adulterio, y miren, está aquí en la iglesia. Hermanos, Dios se lo perdonó. Dios perdonó cualquier falta. Y es lo que necesita usted. La verdad se lo digo de corazón. Que Dios le perdone sus pecados, sus pecaditos, pecados, pecadotes. Todos, Dios se los perdona. Después, quién sabe si sea tarde, hermanos. Pero yo tengo que poner el ejemplo para mi familia y para mis hijos. Usted tiene la obligación también. Porque repito, aquí hay niños y hay adolescentes y hay jóvenes que tienen que creer, hermanos, para llegar al bautismo. Porque si yo los traigo aquí para perder el tiempo, no les enseño, también sobre mí está una falta de no enseñar a aquellos que son mis familiares. Romanos capítulo 2. Usted si quiere morir, le compramos su ataúd. Romanos capítulo 6. No se crean, hermanos, que están muy caros. Romanos capítulo 6, ¿de qué forma lo vamos a sepultar? Eso sí, dice el versículo 1 en adelante. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. ¿Quiere usted resucitar? Tiene que resucitar como Jesucristo, hermanos. Igualito, hermanos. De corruptible a incorruptible. Pero se tiene que llevar este proceso. ¿Vamos a continuar en el pecado para que el amor de Dios crezca? Dice Pablo, no. ¿Por qué? Porque los que somos muertos al pecado, ahí debe de morir el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? La conciencia. ¿Qué sentimos cuando pecamos después de ser bautizados? Sí, por conciencia. Si la tengo, nos sentimos mal, hermano. Sí. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Todos los que somos bautizados, dice, hermanos, que nos hemos bautizado como su muerte. Así como, ¿en qué lugar sepultaron a Jesucristo? En el Panteón Jardín, en el Panteón de allá de Naucalpan. No, lo sepultaron en una peña, hermanos. Y hermanos, con un cuerpo recto. Hermanos lo vendaron, en fin, de acuerdo a la tradición de ese momento. Y hermanos, como en la sepultura, que hermanos se practica, hasta en el pueblo judío, en una sábana y ahí vamos a quedar inertes. Pero es a la semejanza del bautismo. Por eso, repito, cuando nosotros practicamos el bautismo por inmersión, ¿sí? Eso es, toma el candidato y hermanos, aquel candidato tiene que ser sumergido su cuerpo totalmente en agua. Porque ese es el bautismo que a la semejanza nos está presentando Pablo de Jesús. Pero no es nada más que
A veces pienso, hermanos, en cómo sería yo sepultado. O sea, hablando de lo literal. A mí me gustaría, hermanos, así es de que prevénganse, en un ataúd gris, de madera, con tela, de tela. No vayan a mandar a fabricar ahí uno de madera ahí rembombante, porque al fin y al cabo después me van a sacar y después van a vender de nuevo el ataúd. No, hermanos, así. ¿Para qué? Para que pueda yo librarme en un momento dado y resucitar, ¿no? Imagínense que el ataúd se abriera y que, ya resucitó el hermano Andrés. No lo necesito, la verdad, pero aquí, hermanos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, salir de aquella peña y, hermanos, esperar unos días ahí para presentarse delante de los discípulos y hacer patente que había resucitado. Usted tiene que resucitar, pero también antes tiene que resucitar a través del bautismo. Colosenses. Pablo a la iglesia de Colosa, vean lo que dice aquí. Dice Pablo a la iglesia de los Colosenses, dice en el capítulo 2 y versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. En el cielo, delante de Dios, Cristo me está representando. ¿Por qué? Porque yo ya resucité espiritualmente, pero tengo que resucitar materialmente. ¿Quién se quiere bautizar en esta ocasión, hermanos? Ya está aquí una hermana. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere bautizar? No les diga hermana cobardes. No. Despacito. ¿Quién más? De los que levantaron la mano hace rato, que dijeron, yo no me he bautizado. Terminando el culto se acerca conmigo ya, si les da pena, hermanos, lo platicamos. Ya voy a terminar. Dice 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13 al 15. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros de Corinto he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado algún otro. Dos cosas importantes. Pablo está diciendo que ninguno se bautiza en su nombre, nadie, sino en el nombre de Jesucristo. Pero sí había bautizado a Crispo y a Gayo y también a la familia de Estéfanas. Nadie, aparte de ellos, puede decir que yo los bautizó. Pero sí los bauticé en el nombre de Jesús. Así es de que, hermanos, ustedes quieren bautizar en el nombre de Jesús, dele honra a Dios bautizándose y sea una nueva criatura. Sí. Y hermanos, dice el apóstol Pablo, deje la pasada manera de vivir y participe de la Pascua. No queda ahí el bautismo. Tiene que participar de la Pascua, hermanos, porque estamos ya a un mes y días de que llegue la Pascua. Así es de que este es el tema de esta mañana. Y hermanos, también coméntenos los hermanos que nos están viendo, porque yo sé que hay candidatos. Y no se deje llamar cobarde, hermano.
Y sabe a quién me estoy dirigiendo en estos momentos. Bautícese y hermanos, si vamos al Jordán, nos vamos al Jordán a bautizarlos. Que Dios bendiga, hermanos, y paz a vosotros.